¿Qué tal? Bienvenidos otra vez a su programa Rebujados. Mi nombre es Abraham Orona y el día de hoy tenemos un programa muy especial y para eso tenemos dos invitados de lujo. Son dos doctores de la UADEC que vamos a sacarles todo el jugo, todo el provecho. Vamos a hablar sobre perspectivas económicas para México en el plano internacional, lo que tiene que ver con la economía internacional, qué va a pasar con los Estados Unidos, qué pasa con China, qué va a pasar con todos los cambios que estamos viviendo ahora recientemente y sobre todo después de la pandemia, porque hubieron cambios generales a la forma en que la economía se desenvuelve. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mi amigo y compañero de programa, el buen Alberto Márquez Zamora. ¿Cómo está, señor? Muy bien, excelente. Un gustazo con tan distinguidas personas aquí, los invitados especiales, a ti, Abraham. Y pues este proyecto vamos haciéndolo cada vez más, más actualizado con diferentes temas, educativos también, como bien dices, que es importante que lo sepamos, ¿no? Para dónde va nuestro país. Sí, ¿qué tal? Muchas gracias, mi estimado Alberto. Pero ¿qué tal si empezamos a presentar a nuestros invitados? Empiezo de derecha a izquierda con el doctor Eduardo Fernández, que está bienvenido con nosotros otra vez. Muchas gracias, Abraham. Muchas gracias, Beto, por invitarme al programa. Y a mi izquierda está el maestro doctor Axel Amarillas Urbinas, coordinador de la Facultad de Economía en el área de Economía. Bienvenido. Muchas gracias, hombre. Un gusto para mí estar nuevamente aquí acompañándote en un programa. Sí, no, bueno, quizás ustedes no lo sepan, pero nosotros venimos de radio y desde radio nos vamos conociendo. El profe Axel ha estado varias veces con nosotros y vamos a tratar de sacar el mejor provecho, ¿sí o no, mi estimado? Claro que sí, por supuesto. Y bueno, para empezar, quisiera lanzar una pregunta al aire un poco esotérica sobre cómo ustedes ven ahorita las proyecciones económicas a nivel internacional. Por ahí lo que son las Naciones Unidas brindaron un informe donde dice que la economía se va a desacelerar. Por ahí se espera una recesión, que es parte del ciclo económico. Recordemos que la economía tiene sus ciclos, donde va creciendo y luego decae un poco. Mi pregunta es, ¿deberíamos alarmarnos por esta proyección, por este panorama? ¿Compramos dólares? ¿Qué hacemos? ¿Invertimos en petróleo? ¿Qué sigue? No sé cuál de los quiere empezar. Empezamos con el doctor. Bueno, con permiso, muchas gracias. Es un placer compartir esta mesa con el doctor Axel. Pues sobre la pregunta que tú haces, podríamos dar algunos datos. La proyección de crecimiento mundial a nivel global para este año no es tan baja como inicialmente el informe de las Naciones Unidas pensó. La predicción actualizada es de 3.2% de incremento del Producto Interno Bruto Global Mundial. Eso principalmente arrastrado por las economías de Asia Oriental, particularmente India y China. El Asia Oriental crece a un 5.5% y arrastra al mundo a llegar al nivel 3.2. Por ahora no parece inminente la posibilidad de una recesión, a menos que lógicamente las situaciones que están pasando con el comercio internacional pueden llevar a situaciones graves de la economía mundial. Ese es un tema que creo que podemos discutir en el transcurso del programa. Esos escenarios complicados. De hecho, el escenario actual ya está complicado. El escenario se podría complicar aún más en dependencia de las decisiones que se tomen en Estados Unidos. Pero lo que se ve ahorita de inmediato, la predicción que había antes de 2.5% es superada y va a ser del 3.2%. Claro, eso es a nivel global. Pero si ya tú me hablas de México, que también era parte de tu pregunta, ahí la situación es más difícil. Realmente la economía mexicana no está creciendo. El último dato trimestral del Producto Interno Bruto es un decrecimiento del 0.2%. México, con cualquiera que tú lo compares, lo mismo se lo comparas con países emergentes, que se lo comparas con países ya desarrollados, el nivel de crecimiento de México es inferior al de prácticamente con cualquier comparación, excepto quizás con algunos
países específicos que tienen crisis económicas profundas. Pero en general la situación de México es complicada en cuanto a crecimiento. Voy a pararme por ahora. Sí. Ahí complementando lo que comentaba el doctor, y regresando a tu pregunta, Abraham, yo creo que, bueno, sí estamos enfrentando dos disyuntivas bastante interesantes. Por ejemplo, la primera, más o menos en los últimos 30 años, el motor de crecimiento económico, lejos de ser la economía norteamericana, más bien lo estaba haciendo ya las economías emergentes y concretamente lo estaba haciendo China. Yo creo que la cúspide de ese crecimiento económico mundial llegó precisamente con lo que fue la crisis económica relacionada con la pandemia del COVID-19, porque a partir de ahí empezó toda esta reestructura de las cadenas de suministro global. Y pues básicamente lo que empezó a suceder es que empezamos a fragmentar una economía integrada a nivel global por empezarla a intentar fragmentar, o bueno, más bien ahora estructurar por regiones, ¿no?, económicas. Entonces a partir de ahí China empieza a batallar con su crecimiento económico. A partir de ahí China deja de ser como un detonante del crecimiento económico mundial y entramos en esta nueva etapa, por así decirlo, del orden económico mundial, ¿no? Y por otro lado, recientemente, pues el año pasado, ¿no?, llega Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y básicamente llega con una política totalmente proteccionista, todavía más agresiva que la que fue en su primer periodo, y eso también origina que, si bien a lo mejor una vez que se da como que esta disyuntiva de, bueno, veníamos creciendo de esta manera a nivel global y ahora vamos a crecer de otra manera, pues eso también fue otra piedra, ¿no?, que nos encontramos enfrente, porque si la economía norteamericana iba a estar destinada a ser la generadora de crecimiento económico, al menos en esta parte del mundo, y con esa política proteccionista, pues básicamente lo que está sucediendo es que, lejos de ser el salvador, más bien parecería que es el villano, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, pues sí es preocupante, porque finalmente estamos en un momento en el que todavía no nos queda claro por dónde no va a estar la salida. Ahora, ya aterrizándolo a México, yo creo que México, como en otras ocasiones, pues ha tenido momentos muy importantes de posibilidad de crecimiento económico, de posibilidad de tener un liderazgo a nivel global, y desgraciadamente pues ha dejado pasar esos momentos, ¿no? El más reciente pues fue el famoso nearshoring. Hace 2 años probablemente todo el mundo hablaba de lo que era el nearshoring, cómo nos iba a beneficiar como México, todas las inversiones que teóricamente tenían que aterrizar en México provenientes de países asiáticos, y pues la realidad es que de esas miles de millones de dólares que nos dijeron que iban a llegar, pues solamente ya ha llegado, yo creo que un 10%, y es mucho pensando de lo que originalmente se proyectaba. Entonces, bajo esa lógica, hay que recordar que en México pues ya llevamos 7 años bajo una política económica diferente a la que se manejó en los últimos 20, al menos después del sexenio de Carlos Salinas de Gortari para acá. Y bajo esa, digamos, nueva lógica de llevar a cabo la política económica, yo creo que este 2025 está siendo un año complicado, así como lo fue el 2019, es decir, el primero de esos sexenios. ¿Por qué? Bueno, entre cambios políticos, entre cambios de orden a lo mejor un poquito más de carácter social, etcétera, finalmente la oportunidad económica se ha diluido, ¿no? Si a mí me preguntas, pues en el 2019 fue un año de crecimiento económico para el mundo, a excepción para México. Y ahorita lo estaba comentando el doctor, 2025 básicamente va a ser igual, un año de crecimiento económico para el mundo, a excepción de México, ¿sí? Entonces ahí ya se ha hecho muy presente que México ha presentado momentos digamos, de la historia en el que probablemente se podía ir con los demás o podría ser un referente en esos momentos en el tiempo, y al menos en estos 2 años particulares sí ha sido muy evidente que ha dejado ir la oportunidad, y lejos de beneficiarse, más bien pues está perjudicándose, ¿no? Sí, muy interesante lo que acaban de mencionar los doctores. Yo en los últimos años me ha gustado mucho la parte económica, geopolítica, y veo diferentes escenarios. En esta parte, pues Estados Unidos siempre se había mantenido como la parte hegemónica económica, ¿no? En la transición de la Primera, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, y ya con la URSS, un nuevo orden mundial bipolar, ¿verdad? Y actualmente se habla de un G3, en este caso pues está Estados Unidos, Rusia
y China, y actualmente pues Estados Unidos tiene una gran competencia económica con China. Entonces ahí sí está un poco complejo, en el cual México, como socio comercial principalmente de Estados Unidos, pues depende, hay una conexión muy muy fuerte, ¿no? Los tratados económicos que existe con el Telecán, el Tratado de Libre de Comercio, ¿verdad? Actualizado, pues sí se ven a lo mejor muy fortalecidos, pero también está como este escenario de que qué va a pasar. Como hace rato mencionaba con la entrada de Donald Trump, la parte del petróleo sí está muy, muy fuerte, en el cual esta parte de la Agenda 2030 queda como que a un lado, ¿no? Entonces, ya la Agenda 2030, por esta parte de la carga humanística, de lo que se quiere salvar a nuestro planeta, el desarrollo sustentable, económico, pues alimentos, etcétera, etcétera, no se ve tan sencillo, porque prácticamente volvemos a las energías no renovables. Entonces, ahora, no sé, por ejemplo, varios países, o digamos México, quiere tener esta parte de energía renovable, pues no va a ser tan sencillo, porque estamos en un nuevo orden que se está formando, en el cual es cada vez más petrolero, ¿no? Entonces sí, sí es algo medio complejo, complicado, y pues no hablar también del famosísimo de los BRICS, ¿no? Que es una contraparte a la dolarización que se ha venido manejando a nivel global. Sí, y una pregunta, por ejemplo, ok, el mundo va a seguir creciendo de forma, digamos, no tan acelerada, y México no. Desde su perspectiva, ¿cómo pudiéramos aprovechar nosotros como país la coyuntura internacional para poder volver a engancharnos con este crecimiento y no seguir, digamos, como rezagados? ¿Qué medidas ustedes creen que pudiéramos tomar? Bueno, a mí me parece que hay que tratar de revitalizar la idea del nearshoring. Pero conviene desmitificar un poco lo que ha estado ocurriendo. Dieron recientemente datos de inversión extranjera directa, que son valores históricamente altos, y sin embargo no son suficientes. De hecho, ni siquiera en comparación. Por ejemplo, es bueno que los que oyen sepan que las inversiones extranjeras que se reciben en Brasil, que no tiene tratado de libre comercio con Estados Unidos, son del 3.1% de su Producto Interno Bruto, mientras que en México es 2.1%, o sea, es bastante menor que las que se reciben en Brasil. Quiere decir que en realidad el famoso nearshoring nunca ha funcionado. Hay algunos autores que piensan que en los próximos 10 años todavía puede despegar el nearshoring, pero esa no es una opinión unánime. Y en buena medida depende mucho de la situación política y del gobierno que esté en Estados Unidos, lo cual es una variable que nosotros no podemos controlar, porque igualmente que ahora están los republicanos, es posible que en 2 o 3 años pues esté otro gobierno. Lo cierto es que la situación de México en el plano del crecimiento va a ser muy sensible a lo que suceda políticamente dentro de Estados Unidos, porque estratégicamente eso quizás haya sido un error. Yo no tengo mi opinión completamente formada al respecto, pero lo cierto es que en los últimos 30 años México se ha vuelto muy dependiente de Estados Unidos, más dependiente que nunca es en este momento. Dependemos en todo, dependemos en el gas, dependemos en la energía, dependemos en algo del agua, dependemos de las exportaciones que hacemos, dependemos de muchas cosas, de las remesas, de la migración. O sea, es verdad que estamos involucrados estrechamente, pero ese involucramiento también ha generado una dependencia que no existía 30 años atrás. Digamos que el proceso que siguió el país desde la época de Salinas hacia acá, en un sentido ha traído efectos positivos de desarrollo, sobre todo del sector exportador, que se ha desarrollado mucho a partir del Tratado de Libre Comercio. Eso ha influido sobre la economía y el bienestar del pueblo mexicano. Pero por otra parte, el proceso de integración ha producido ahora, en el momento actual, una dependencia clara
de México respecto a Estados Unidos. Estados Unidos también en cierta medida depende de México, pero es lógicamente mucho más robusto, es una economía y un país mucho más robusto, que si tuviera que prescindir de la colaboración de México, podría hacerlo sin gran problema. Quizás sufriendo un 2 o un 3% de su Producto Interno Bruto. El caso de México no. Si México, por alguna razón política, rompiera con Estados Unidos, la economía mexicana se va a desplomar, se desplomaría sencillamente. Es difícil de calcular lo que podría pasar, porque incluso podría ser que se apagara el país en cuanto a la falta de energía para vivir, sencillamente. Sí, es totalmente ahí interesante, Abraham, desde Sí. el punto de vista de esta disyuntiva, ¿no? Como lo comentaba el doctor, o sea, básicamente pues, Estados Unidos se ha convertido en nuestro principal cliente, ¿no? Para términos prácticos, imagínense un negocio donde del 100% de lo que produce, el 80% te lo compra una sola persona y el otro 20% te lo compra Sí, el resto. todos los demás, ¿no? Ajá. Entonces, pues ahí básicamente, ¿a qué te dedicas? A atender a una sola persona y ya lo que vendas por fuera, pues es un Sí, sí. extra, ¿no? Entonces, así es la economía mexicana. O sea, el 80% de sus exportaciones van hacia el mercado norteamericano, el 20% van a todos los demás, ¿no? De ahí precisamente sale esta, digamos, esta fortaleza negociadora que en este sexenio en parte, bueno, más bien en este periodo, ha utilizado Donald Trump, con México, ¿no? O sea, el asunto es que si yo decido esto, como bien decía el doctor, pues la economía norteamericana, la economía mexicana, pues se detiene, se apaga, ¿no? Entonces, yo necesito que hagas esto, esto y esto, ¿no? En temas de seguridad, en temas de migración, en temas de, no sé, hasta de integración económica, hasta de, en materia comercial, ¿no? De dónde puedes recibir importaciones, etcétera. Porque básicamente Estados Unidos, y en este caso Donald Trump, conoce muy bien que eso puede pasar, ¿no? Entonces, bajo esa lógica es como ahora la economía mexicana ha estado viviendo pues estos momentos de tensión pues, geopolítica, ¿no? Al tiempo de que la economía mexicana como tal por sí sola pues no está generando este crecimiento. Ahora, sí es muy interesante también mencionar que cuando uno revisa las cifras de inversión en México, hay dos focos rojos, ¿no? Y hay uno que está en verde, ¿no? El que está en verde, pues el que se mencionaba ahorita, la inversión extranjera directa. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, básicamente por lo que poco que nos ha llegado de nearshoring, digamos que ha seguido fluyendo, ¿no? Okay. Pero cuando volteas a ver los otros focos de inversión, están en rojo. La inversión nacional y la inversión pública. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué ha sucedido? Pues en los últimos, sobre todo en los últimos 7 años, la inversión pública básicamente ha dejado de existir. Y al tiempo que ha venido todos estos cambios políticos y sociales en la economía mexicana, pues también la economía nacional, o más bien los inversores nacionales también han detenido un poco sus inversiones, precisamente ante el temor de que no sea buena idea invertir en México, ¿no? Entonces, ahí es donde uno le encuentra la explicación a estos crecimientos de los últimos años, ¿no? O sea, teóricamente una economía desarrollada en promedio crece al 2%. Si uno saca el crecimiento económico de México en los últimos 30 años, pues está en ese 2%, ¿no? Pero no somos una economía desarrollada, o sea, básicamente hemos estado nadando de muertito en esos últimos 20, 30 años. ¿Qué necesitaría hacer México para generar desarrollo económico? Pues básicamente crecer como lo estaba haciendo China en los últimos 20 años, ¿no? Crecer al 6, crecer al 7, crecer al 8. No lo hemos visto y en mi perspectiva es que es algo que no vamos a ver en los próximos años, pero definitivamente tenemos que encontrar la manera, por un lado, de reactivar la inversión pública, de reactivar la inversión nacional y algo que sigue estando pendiente desde hace muchísimos gobiernos o digamos sexenios presidenciales, que es cómo terminar con la informalidad, ¿no? No hay que olvidar que en México la informalidad es del 50% o un poquito más del 50%. Eso quiere decir que cada 2 personas que trabajan en México, uno lo hace en el sector formal y el otro lo hace en el sector informal. Y eso ya te lleva a implicaciones muy complicadas porque básicamente, o sea, de poder generar con el 100% de la población, lo estás haciendo con solamente una parte, ¿no? Entonces, ahí, digamos, yo creo que la disyuntiva está entre, por un lado,
buscar la manera, digamos, de generar o de seguir generando la atracción de inversiones extranjeras vinculadas a lo que se mencionaba o se ha mencionado que implica el nearshoring, pero por el otro, básicamente es reactivar la inversión pública, reactivar y generar incentivos para que los empresarios mexicanos, los empresarios nacionales también quieran invertir o reinvertir en utilidades en México, porque eso es algo que ha carecido o que se ha detenido en los últimos 7 años y es precisamente lo que ha estado con lo que ha estado batallando la economía mexicana. Por eso no ha generado los niveles de crecimiento económico deseables, acompañados de todo lo demás y de todas las implicaciones que hemos visto, números positivos, ¿no?, que ha reflejado pues el cambio en la política social de México, ¿no?, como menos gente en la pobreza, más digamos más capacidad de consumo, etcétera, pero yo creo que quitándole esos ahora sí que esos lastres, ¿no?, que trae la economía mexicana, muy probablemente pues sí podríamos prever algo diferente. Bueno, creo que también el cambio de estrategia en materia económica nacional tiene que ver por esta cuestión de la desigualdad. Decían, bueno, antes se crecía económicamente, el país crecía, pero era desigual. O sea, eran pequeños los grupos, eran los mismos empresarios haciéndose ricos. Y el resto de la población, digamos, iba aumentando las filas de la pobreza. Según veo, según entiendo, la estrategia de los últimos gobiernos son desarrollistas, así lo veo yo, le tienden al desarrollo, a buscar que haya un poquito más de igualdad, así lo veo. Pero como bien dicen, retrasa otro tipo de aspectos de la economía, ¿no? O sea, la gente sí tiene más dinero por los programas, por todo el apoyo que hay, que ha sido un detonador de sacar de la pobreza a millones de personas, estadísticamente, que bueno, es muy tramposo esto, porque pues, las estadísticas digamos, son muy fiables, pero requieren de todavía más análisis. Y usted nos puede todavía profundizar en este tema. Mi pregunta es, ¿por qué no buscar un modelo de crecimiento, pero que no se desatienda a las necesidades de la mayoría de la población? O sea, sí se crece, pero se deja en el rezago a millones de mexicanos. ¿Se puede o es una utopía? Yo pienso que no es una utopía. Yo pienso que sí es posible hacerlo, pero hay que diseñar políticas adecuadas para eso. Los gobiernos de hace 7 años para acá, el gobierno del licenciado López Obrador y ahora de la doctora Claudia Sheinbaum, han sido buenos en general para redistribuir. Han logrado redistribuir la riqueza, pero no han logrado generar la riqueza. Y el problema es que la redistribución tiene un límite. Llega un momento que ya no se puede redistribuir más. Puede llegar el momento que nuevas medidas de redistribución lo que provoquen, por ejemplo, es un aumento de la informalidad, quizás, porque digamos, si se presiona mucho económicamente, pongamos un ejemplo, a las pequeñas empresas, muchas pequeñas empresas pues pasan a la informalidad. Eso es un contraproducente. O sea, no puede parecer lógico y bueno tomar medidas, por ejemplo, para que las pequeñas empresas tributen más o paguen salarios más altos, pero eso puede provocar un aumento de la informalidad. En fin, hay que diseñar una política razonable que, como bien dijo el doctor, la clave está en lograr que los empresarios mexicanos inviertan más, recuperen los niveles de inversión que tenían en los sexenios anteriores. La inversión del año pasado para acá se ha reducido un 7%. O sea, hablar de un 7% de reducción de la inversión total es muy grave. O sea, si esa tendencia continúa o incluso si se queda al mismo nivel, el país no va a crecer nunca. Y lo que podemos llegar a hacer, lamentablemente, es redistribuir la pobreza, no redistribuir la riqueza. Si no se crece, a la larga lo que se redistribuye es la pobreza y no la riqueza, porque la población sí sigue creciendo. Por ejemplo, en el año que transcurre, el país al parecer va a crecer económicamente en un 0,3 o un 0,4%, pero la población va a crecer el doble, 0,7, 0,8. De manera que no solo es que no crezcamos, es que el Producto Interno Bruto, la riqueza por persona, se reduce. Vamos a ser más pobres por persona.
como promedio, ¿no? Como promedio. Vamos a ser más pobres al término de este año que lo que éramos al término del año pasado. Esa situación de mantenerse en el tiempo puede llevar a una efectivamente una redistribución de la pobreza, no de la riqueza. De manera que hay que darle un vuelco a esa situación. Y quizás un elemento fundamental para darle un vuelco a esa situación es generar más confianza en el sector empresarial. Generar confianza que las inversiones son seguras, generar confianza que las inversiones son redituables a niveles razonables de ganancia. Solo de esa forma se podrá hacer realidad la idea de compartir la prosperidad. Si es así, si hay crecimiento y al mismo tiempo hay redistribución, sí lograremos compartir la prosperidad, que es el ideal humanista que están planteando los gobiernos de la Cuarta Transformación. Pero tiene que haber crecimiento. Si no hay crecimiento, solo con redistribución no se logra compartir la prosperidad. Definitivamente coincido con el planteamiento, sobre todo porque yo creo que, bueno, de los últimos, digamos, 20, 30 años, ¿no? Desde que cambia el modelo de crecimiento económico de México, precisamente el gobierno de Carlos Salinas para acá, sí habíamos visto cómo efectivamente estar adentro del Tratado de Libre Comercio nos estaba ayudando como economía a generar crecimiento. Pero, como bien tú lo mencionas, Abraham, ese crecimiento era desigual y, irónicamente, en algún punto se empezó a abrir esa brecha, ¿no? Donde los ricos cada vez eran más ricos y los pobres cada vez eran más pobres, ¿no? De ahí precisamente nace la lógica de hacer una medición de la pobreza que fuera de carácter multidimensional, etcétera, etcétera, y con toda la estructura que tenemos ahorita, ¿no? Bajo esa esencia, yo creo que esas estadísticas nos muestran que efectivamente la política de redistribución de ingresos, la política social de los últimos 2 sexenios, o bueno, del sexenio anterior y de se ha mejorado, ¿no? La redistribución de la riqueza. Tan es así que, por ejemplo, los primeros indicadores de pobreza que tuvimos con el sexenio anterior fueron precisamente en el 2020, que fue justo en la crisis económica relacionada con la pandemia, ¿no? Esas estadísticas de pobreza no fueron tan malos, digamos, como hubieran sido si esa política social no hubiera existido, ¿sí? De hecho, hasta si le haces, digamos, zoom a los estados que tradicionalmente eran más castigados, como Guerrero, Oaxaca, Chiapas, esos indicadores de pobreza del 2020 te muestran que inclusive, lejos de irles mal, les fue mejor. ¿Por qué? Porque existía esa política social, ¿no? Entonces, bajo esa idea, como bien mencionaba el doctor, pues ha estado redistribuyendo la riqueza, se ha estado redistribuyendo el ingreso y básicamente eso te genera una fortaleza como economía. El problema está en que no se está acompañando de todas las demás, ¿no? Haciendo un recuento de clases de macroeconomía, ¿no? Aquí rápido, hay 4 factores de crecimiento en una economía, ¿no? El consumo de los hogares, la inversión de las empresas, el gasto público o el gasto del gobierno y las exportaciones o lo que un país vende hacia afuera, ¿no? Entonces son esos 4 detonantes de crecimiento. Básicamente, ahorita pues hemos estado funcionando, sí, con un mayor consumo vía precisamente lo que es la política social. Adicionado también con otro factor que ha sido el incremento de los salarios mínimos, que ese también es un punto bien interesante y el doctor no me dejará mentir. O sea, ha sido una política que efectivamente ha mejorado el ingreso de los hogares mexicanos, pero yo creo que estamos llegando ya también a un límite. Esos crecimientos tan grandes o digamos extraordinarios que ha tenido el salario mínimo en los últimos 8 o 9 años, pues han estado por ahí del 20-25% cada año, y la esencia de esos crecimientos en el salario mínimo era porque en el momento en el que empezaron, una persona que entrara a trabajar y ganara el salario mínimo, su ingreso caía en pobreza. Ahí por eso empezaron esos crecimientos o esos incrementos más bien en el salario mínimo. Ahora, esos incrementos básicamente nos han llevado a una realidad donde ya el mercado laboral empieza a estar presionado por un incremento. Mantener esos incrementos empezaría a generar sí o sí informalidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque vas a empezar a encontrar puestos de trabajo
que no requieren nada de especialización, donde les tienes que pagar, a lo mejor pensando, ahorita está más o menos como en 8,500 pesos, ¿no? Pero pon tú que llegara a los 10,000 pesos. Un puesto de trabajo que no tenga especialización, pues entonces el empresario va a enfrentar la disyuntiva de, por ejemplo, si yo funciono con 2 personas y me van a obligar a que esas 2 personas con un trabajo no especializado les pague 10,000 y 10,000, pues a lo mejor más bien nada más pago uno y el otro lo pago por debajo del agua y sigue funcionando mi negocio pagando un salario no de 20,000, sino a lo mejor de 16,000, ¿no? Que es más o menos lo que pago ahorita. Entonces, eso empezaría, lejos de reducir la brecha de informalidad, a incrementarla. Entonces, eso también ya se está terminando, ¿sí? O sea, también ese generador, digamos, de ingreso a los hogares que ha estado vinculado con el incremento del salario mínimo, también ya estamos llegando al límite. Entonces, ahí es donde, como decía hace un momento, necesitas que los otros focos de crecimiento generen, ¿no? Okay. La inversión de las empresas, las exportaciones al exterior y el gasto público. Precisamente como decía hace rato, no te puedes enfocar nada más a gasto social, también tienes que generar inversión para generar infraestructura, para atraer más inversiones. Sí, por favor, doctor. Para terciar con lo que dice el doctor, yo francamente considero que el éxito principal de la política social de los gobiernos de la Cuarta Transformación está en la subida de los salarios mínimos. Hay algunos estudios estadísticos que dicen que eso ha influido mucho más en la reducción de la pobreza que los programas sociales, que los demás programas sociales. En realidad, para ser franco, a mí me parece lamentable que los gobiernos anteriores, los sexenios anteriores, hayan descuidado tanto y hayan permitido que se depreciara tanto el salario mínimo. Como bien decía el doctor, en el año 2017, pues una persona no podía vivir con un salario mínimo, ni ella misma, ya no mantener una familia, ella misma no podía vivir con su salario. Y no es nada razonable que una persona que trabaje 40 horas a la semana legalmente no pueda vivir con su salario. Eso es inadmisible. Eso es inadmisible. Por tanto, en realidad yo considero que quizás el éxito principal de los programas redistributivos de los gobiernos de la Cuarta Transformación está en la subida del salario mínimo. Pero estoy totalmente de acuerdo con lo que dice el doctor, que eso tiene sus límites, sin duda tiene sus límites, y creo que ya estamos cerca de los límites. No es posible continuar esa política mucho tiempo más si no va acompañada de un aumento de la productividad. La productividad laboral en México está al mismo nivel hoy, 2025, que lo que estaba en 2007, con niveles de productividad, 18 años con el mismo nivel de productividad, que prácticamente otros países la han duplicado en esos 18 años. Sin un aumento de productividad va a ser imposible continuar la escalera de subida de salarios mínimos, por muy honesto, muy humanista que pueda ser. No va a ser posible sencillamente. Va a traer otras implicaciones. Por ejemplo, podría traer inflación, procesos inflacionarios muy acelerados, que de hecho no están totalmente controlados, vamos a decir. Pero esa política, de ser continuada sin un aumento de productividad, podría dar lugar a procesos inflacionarios muy severos, en lo cual todos estaríamos perdiendo. Y para mejorar esta competitividad, esta productividad, ¿creen que se han tomado las medidas necesarias por parte del gobierno en cuanto a política económica, o se necesita replantearse qué se va a hacer a futuro? Porque esto no sale de la nada, o sea, hay modelos económicos atrás. Si lo vemos así más en cuestión teórica, podemos ver que pasamos de un modelo neoliberal donde la teoría dice que el salario bajo te aumenta la inversión extranjera y te da ciertos beneficios, a me parece un modelo neokeynesiano, podría ser, o desarrollista, o no sé si la CEPAL, o no sé, por ahí unas cosas así extrañas. Pero la cuestión es que detrás de todas las decisiones políticas hay teorías económicas. Y repercuten, al final del día repercuten en la sociedad. Decía, ¿por qué antes se pagaba tan poco? Porque la teoría decía que se tenía que pagar poco. Ahora, ¿por qué se aumentó el precio? Porque la teoría dice eso. Y paréntesis,
el secretario, bueno, el exsecretario de Hacienda de la O, Enrique de la O, es experto en Keynes. Rogelio. Rogelio de la O. Y creo que él promovió mucho este tipo de políticas. Mi pregunta aquí sería, ¿ustedes cómo ven en materia de política económica el gobierno? ¿Creen que están actuando bien? ¿Se tiene que hacer cambios urgentes? ¿Es necesario? ¿O es necesario que nos sentemos todos, empresarios, estudiantes, académicos, gobierno, para hacer un plan nacional para poder salir adelante? Ay, Abraham, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Sí. Y multidisciplinaria, multifacética. No, mira, yo digo, así igual, haciéndolo muy simple, o sea, la política económica de un país y concretamente la mexicana, pues recae en dos instituciones, ¿no? Lo que es la Secretaría de Hacienda, que es la que controla el gasto público, lo que controla impuestos, que es la política fiscal, y el Banco de México, que es el que controla la política monetaria, ¿no? En conjunto con otras instituciones hay otras formas de generar política económica, pero son las principales, ¿no? Ahora, el objetivo, o bueno, aquí el punto es visualizar, por un lado, la política monetaria y por otro lado la política fiscal. La monetaria ha sido, digamos, muy restrictiva desde el momento en que se empezó a generar el problema de crecimiento, perdón, de inflación después de la crisis económica del COVID-19, ¿no? Después de ahí, la tasa de interés y concretamente las decisiones del Banco de México han empezado a ser ya un poco más laxas, ¿no? Ya después de ahí ha venido reducciones a la tasa de interés, donde la lógica de esas reducciones en la tasa de interés es, como no hay una presión inflacionaria, vamos a hacer que el dinero sea menos caro en la economía y de esa manera los hogares, las empresas, hasta el mismo gobierno se puedan endeudar para gastar más, ¿no? Y eso ayuda al crecimiento económico. Más o menos esa es la lógica que ha estado implementando el Banco de México, pero bien lo decía el doctor, cuando revisa las estadísticas de inflación, todavía en ocasiones hay datos ahí preocupantes. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional del Banco de México es que tiene que mantener la inflación en el 3% más o menos un punto porcentual. O sea, la inflación tiene que estar debajo del 4%, ¿no? Cuando ves la estadística, más o menos por ahí anda. Pero el punto es que la inflación se divide en dos, la subyacente y la no subyacente. La subyacente es la que realmente nos interesa, ¿no? Porque es aquella que le quitas los componentes estacionales, los productos que son muy volátiles por su naturaleza, etcétera. Y ese indicador de inflación subyacente ha estado persistentemente por encima del 4%. O sea, quiere decir que tu problema de inflación no está controlado, ¿no? Ahora, las decisiones del Banco Central han estado digo, en el último año y desde el año pasado han sido reducir la tasa de interés, reducir la tasa de interés, reducir la tasa de interés. A eso me refiero con que en la última parte han sido ya muy laxos, ¿no? ¿Pero por qué? Porque está esta presión de que al mismo tiempo el crecimiento económico no está dando, y si eso lo combinas con una tasa de interés muy alta, pues generas una crisis o puedes generar una crisis económica. Entonces, esa es más o menos la lógica que ha mantenido el Banco Central. Pero ahí es donde ya se abre la puerta a lo que platicábamos, ¿no? O sea, imagínate convivir en una economía o hacer convivir presiones inflacionarias persistentes con un incremento persistente en el salario mínimo que no está acompañado de un incremento de productividad. Se va a traducir en inflación y muy rápido y digamos con una gran magnitud, ¿no? Entonces ese ya es un punto interesante. Ahora me voy del otro lado, la política fiscal. Yo creo que el principal problema que ya tiene la política fiscal es que los programas sociales han estado absorbiendo tanto gasto público que ya se llegó a ese punto de decir, ahora cómo los vamos a hacer sostenibles, ¿no? En el sexenio anterior, la creación de los programas sociales provino de la desaparición de muchísimos fondos públicos que se destinaban a distintos programas de todas las secretarías del gobierno federal, ¿no? Digamos, programas que tenía la Secretaría de Educación Pública, programas que tenía la Secretaría de Salud, programas que tenía inclusive la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? La famosa desaparición también de los fideicomisos, ¿no? Etcétera. O sea, básicamente los programas sociales se financiaron durante el sexenio anterior con reingeniería del gasto público. Vamos a dejar de gastar aquí, 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 acá y todo vamos a meterlo a esta bolsa, ¿no? ¿Qué ha pasado? Pues el problema es que esa bolsa todos los años se está haciendo más grande, porque la lógica, sobre todo en las pensiones a los adultos mayores, es que sea una pensión universal y que una vez que se llega a tal rango de edad, todos
pueden disponer de ella, ¿no? Entonces, hay que recordar ahí el comportamiento de la pirámide poblacional, ¿no? México es un país donde cada vez hay menos niños y cada vez hay más adultos mayores. Entonces, eso implica que cada vez va a haber más personas que necesiten o que entren en ese rango de la pensión a los adultos mayores, y esa va a ser la bolsa que cada vez se va a hacer más grande, que cada vez va a pesar más, ¿no? No, sin dejar de lado que también hay otras bolsas como las becas que se están dando a los estudiantes de secundaria, a los estudiantes de preparatoria, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, ya en este sexenio, como ya se termina esa reingeniería del gasto, ahorita, y sobre todo yo creo que en los últimos 3 presupuestos de egresos de la Federación, el incremento en la bolsa de gasto público, o bueno, concretamente de los programas sociales, se ha estado financiando con emisión de deuda pública. Ahora, no es un problema como tal, porque el indicador de deuda pública de México no era malo. Básicamente la regla de dedo es que un país que tenga una deuda pública inferior al 60% de su PIB es financieramente estable, ¿no? México básicamente había estado oscilando entre alrededor del 50%. En momentos debajo, 48, 47, ahorita estamos por encima, 52, 53, ¿no? Entonces, esa emisión de deuda pública, digamos, ha estado resolviendo el problema. ¿Por qué? Porque México no tenía un problema de deuda pública. El punto es que si sigues haciéndolo de esa manera, otra vez vas a llegar al límite y luego vas a llegar a ese punto de decir, ¿ahora qué vamos a hacer?, ¿no? Es inminente, y lo digo que ahora es más inminente que antes o que en gobiernos anteriores, que sí o sí se tiene que plantear una reforma fiscal. Y una reforma fiscal estructural que busque sí o sí reducir la informalidad. Porque ese es el problema de las reformas fiscales de los últimos 5 o 6 sexenios. Básicamente han ido y venido impuestos, ¿no? Recordarán ustedes el impuesto que hubo a depósitos en efectivo, el impuesto empresarial a tasa única que se llamaba el IETU, y demás impuestos que han estado entrando y saliendo, porque la esencia de la reforma fiscal ha sido, bueno, ahora de dónde saco más dinero, ¿no? Ahorita en este presupuesto de egresos, en esta ley de ingresos, ya empezamos a ver algo de eso, ¿no? Los famosos impuestos que están gravando a las bebidas azucaradas, los famosos impuestos a los videojuegos con contenido violento. Básicamente lo que están buscando es cómo hago para recaudar más impuestos para seguir financiando esta bolsa, ¿no? Pero digamos, es inminente que tiene que haber una reforma fiscal estructural que haga mayor o que incremente la recaudación del gobierno federal, pero que al mismo tiempo reduzca la informalidad. ¿Para qué? Pues para que más jugadores sean los que estén aportando, y entre más jugadores aporten va a ser más fácil para todos poder financiar el crecimiento de esa bolsa de los programas sociales. Sí, para cuando uno inicia a emprender, da coraje que todavía ni inicias el negocio y ya tienes que pagar impuestos. También es un problema, ¿no? Que creo que todavía falta una política nacional para promover la inversión de los particulares. Ya me acuerdo, abrí una cafetería hace un par de años y me da mucho coraje. Decía, todavía tengo ventas y ya tengo que pagar impuestos, relájense. Rico, ¿no? Y bueno, eso a nivel local, yo digo. Pero creo que también a nivel federal, pudiera darse otro tipo de reformas fiscales donde incentives que la gente se haga formal, pero no tan gravoso, ¿no? Porque pues a veces la mayoría no somos contadores, la mayoría no sabemos, tenemos que pagar un contador, tenemos que hacer muchas cosas para poder emprender un negocio. Pudiera ser como una recomendación, no sé si... Sí, ahorita que están hablando de la parte demográfica, creo que es una variable muy importante, ¿verdad? Porque, por ejemplo, se menciona que en los países árabes, pues la mayoría de la población son gente muy joven, ¿no? Entonces, en cambio, en los países europeos cada vez es lo contrario, ¿no? Y aquí en Latinoamérica, aunque sí todavía hay gente joven, bastante, pero como bien dice el doctor, ha ido disminuyendo, ¿no? Entonces sí es una parte muy compleja. En los años 1940, 1970, ustedes recordarán, estaba el milagro mexicano, ¿verdad? Ahí en ese momento llama la atención cómo esta parte de la distribución, y ante una crisis de recesión, si no mal me equivoco, también puede ser, se dio el auge, ¿no? En donde esa época dorada de México pues estaba en la cúspide.
Actualmente sería muy complicado volver a un nuevo milagro mexicano porque ya tenemos una dependencia bastante fuerte con nuestro vecino, que si bien es cierto ha beneficiado en ciertos sectores, pero creo que depender tanto no es tan agradable, ¿no? Porque ante una crisis muy profunda a nivel mundial de nuestros vecinos o ya en un escenario más catastrófico, pues sería algo muy lamentable para nuestro país. Así es. Y, por ejemplo, en lo que es política internacional, como ya han comentado, Donald Trump es pues nuestro principal socio comercial. Y la forma en que hace política es sui generis. Él hace, un día amanece y se le ocurre una cosa, un día que pareciera como ocurrencia, quizás sea una estrategia de los republicanos, no lo sé. Pero a nivel de país, sobre todo en cuestión de comercio internacional, ¿cómo podemos blindarnos de un personaje de este tipo? No me quiten mi visa, por favor, Estados Unidos. Esto es académico, por favor, antes que nada. ¿Cómo blindarnos de un personaje polifacético con una hermosa cabellera? ¿Cómo podríamos cuidarnos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es resolver los problemas internos nuestros, ¿no? Sí. O sea, optimizar la gestión nuestra, que hay mucho espacio para hacer eso. Hace un rato hablábamos de la falta de desarrollo de la productividad. El aumento de la productividad va asociado con la educación de alto nivel. O sea, no me refiero solo a la enseñanza primaria o secundaria, sino hay que formar ingenieros, hay que formar personal técnico, hay que introducir tecnologías de avanzada para aumentar la productividad. Eso está relacionado con la inversión, porque para introducir tecnología hay que invertir, pero también está relacionado con la educación, o sea, con la capacidad de la fuerza de trabajo de asimilar esa tecnología. La capacidad de innovación también es muy importante y México la tiene en muy bajo nivel, la capacidad de innovación, el número de patentes. Las innovaciones que se producen son marginales, son de carácter marginal, o sea, sí hay pequeños cambios en las empresas, en la forma de hacer, pero no cosas radicales que puedan producir una generación de riqueza de forma exponencial como se hace en otros países, en otras latitudes. Entonces ese es un tema. Lo otro de lidiar con las bravuconadas del presidente norteamericano, y aquí también quiero proteger mi visa, pero debo decir que yo la verdad que es un personaje que a mí no me es simpático, francamente nunca ha sido simpático para mí este personaje, y creo que a la larga los propios norteamericanos se van a dar cuenta de que le está haciendo daño al país en lo fundamental. Creo que es muy probable que en los próximos 10 años la opinión mayoritaria del pueblo norteamericano sea probablemente anti-trumpista y valore como negativo el periodo trumpista. Pero sí, ahora lo tenemos y ahora hay que buscar la forma de manejarlo. Yo creo que el gobierno de la presidenta Sheinbaum está haciendo lo que puede en el sentido de, vamos a decir, apaciguar, aplacar las exigencias del vecino del cual dependemos. Pero no sería mala idea tratar de diversificar las relaciones exteriores y económicas de México. Quizás la posibilidad de incorporarse, de que México se incorpore, claro, hay que hacerlo cuidadosamente porque el vecino también se puede enojar, pero acercarse un poco más a los países del sur global, llamado sur global. Quizás a China, cuidadosamente digo porque no se pueden romper las relaciones con el vecino del norte, pero por ejemplo Brasil, India, son países del sur global que tienen economías más fuertes que la mexicana, sobre todo la India está creciendo mucho y en pocos años va a ser una de las principales, quizás ya lo es, economías del mundo. Pues tratar un poco de diversificar, porque realmente la dependencia con los Estados Unidos, esa dependencia que se creó después del
del Tratado de Libre Comercio que sigue hasta la fecha y que por lo que se ve no va a parar en los próximos años, no creo que sea algo que le convenga ni a la independencia, a la verdadera independencia y autodeterminación de México, ni al bienestar de los mexicanos a largo plazo. Creo que hay, sin rupturas, porque México no está en condiciones de tener una ruptura con el vecino del norte, pero sí debe intentar acercarse al sur global y resolver problemas que internamente se podrían resolver. Por ejemplo, el problema de la energía. ¿Por qué no se invierte más en energías limpias? Hay que quitar las restricciones, en mi opinión, hay que levantar todas las restricciones a la inversión privada en energías limpias. Es un error limitar la inversión privada en energías limpias. Si lográramos que la iniciativa privada invirtiera de forma masiva en energías limpias, se podría equilibrar la matriz energética del país, depender menos del petróleo, depender menos de las importaciones de gas y de gasolina de los Estados Unidos, y al mismo tiempo favorecer el aspecto de los compromisos con respecto al cambio climático. Es decir, es ganar, pero hay que desideologizar ciertos aspectos de la política económica del gobierno. Desde mi punto de vista, es un error cerrar el paso de la iniciativa privada en la energía y en particular en las energías limpias. Todavía respecto al petróleo, a Pemex, se puede discutir si vale la pena o no darle entrada a la iniciativa privada en eso, pero en la energía limpia a mí no me cabe duda que el rol de la inversión privada podría ser fundamental. Eso es un tema que hay que resolver. A mí me da la impresión que debemos ser más pragmáticos que ideológicos. Muchas veces llega un partido, el que sea el poder, implementa su ideología, hace su discurso, defiende sus banderas, y tratan de defender sus puestos, que es lo más natural y se entiende, ¿no? O sea, se vive bien del gobierno, está bien, no pasa nada. Pero creo que sí deberíamos ser pragmáticos, como dice, pues, si la energía la energía natural nos puede ayudar a crecer, pues vamos a hacer reformas. Si quitar candados nos puede ayudar a crecer, quitemos los candados. O sea, a China se quitó estos prejuicios y empezó a crecer. O sea, se empezó a quitar los prejuicios de que esto no se hace, y lo empezó a hacer, y empezó a crecer. Creo que nos falta también como este cambio de decir, ok, lo político si es necesario, que lleguen al poder, qué bueno que les vaya bien, encantado de la vida, pero ser más pragmáticos. Sí, claro que sí. De hecho, yo te diría, Abraham, uno de los principales pecados que tiene el político mexicano es que toda su implementación de política, programas públicos, etcétera, están muy enfocados con el corto plazo. Realmente no tenemos una política de largo plazo, ¿no? Y yo creo que es muy fácil ver cómo en los últimos años, o sea, como tú mencionas, llega un presidente, implementa esta lógica y al siguientes 6 años, inclusive cuando son del mismo partido, ¿no? El que sigue, le da para atrás y ahora vámonos por el otro lado, ¿no? Y ahí me gustaría mencionar, y retomando el tema, ¿no? De las energías limpias, me gustaría mencionar un poquito, por ejemplo, de ese periodo, pues a lo mejor un poquito reformador, porque no trascendió mucho, pero que fue el sexenio previo a López Obrador, que fue el de Enrique Peña Nieto. Entre los chistes que nos daba Enrique Peña Nieto todos los días, ¿no? Y los memes que circulaban y que todos los días inclusive hasta nos ponían de buen humor, ¿no? Porque ya se le cayó el pastel, ya dijo una cosa que no debía haber dicho, etcétera, etcétera. El trasfondo de ese sexenio era bueno, ¿no? O sea, independientemente de todo lo que sucedió adicionalmente, ¿no? De ciertos problemas ahí también de corrupción, etcétera, etcétera. Esa lógica del famoso Pacto por México, esa lógica de poder sacar reformas estructurales, reformas constitucionales, etcétera, etcétera, tenía un orden económico bueno, ¿no?
Una de ellas, por ejemplo, fue precisamente la de abrir a la inversión privada Pemex y CFE, ¿no? Generación de energía eléctrica y petróleo, ¿no? Sobre todo búsqueda de petróleo, ¿no? Eh, esas reformas, por ahí, más o menos suceden entre 2013, 2014, 2015. Menciono que no trascienden porque luego, uno de los primeros, puntos a tratar, ¿no? En las elecciones de 2018 fue precisamente darle para atrás a todas esas reformas y bueno, ya sucede, pues ahora sí la reversa, ¿no? Ahora, el problema, por ejemplo, el problema central de esa reforma eléctrica, ¿no? Que mucho se habló de ella el sexenio pasado, no tanto era que CFE no tenía capacidad para generar más energía eléctrica y el consumo de energía eléctrica, aun y cuando nuestra tasa de crecimiento de la población ya sea menor a los últimos 20 años, va para arriba, ¿no? ¿Por qué? Porque tanto los procesos productivos industriales como nosotros como consumidores residentes cada vez vamos a consumir más energía eléctrica porque cada vez usamos más tecnología, cada vez usamos más aparatos electrónicos y aun y cuando una persona el día de hoy consuma energía eléctrica y no va y mantenga su consumo, cada vez lo va a hacer en mayor medida, ¿no? Entonces, el punto es que la capacidad de generación de energía eléctrica de parte del Estado mexicano está muy limitada. Entonces, la lógica de esa reforma era, bueno, si nosotros no podemos, porque necesitamos miles de millones de pesos para generar la energía eléctrica que efectivamente vamos a consumir en el futuro, pues abre la puerta a los privados, ¿no? Esa fue la esencia de esa reforma energética. Y el punto es que ya cuando se le da reversa a esa reforma eléctrica, pues básicamente todo el mundo en esta disyuntiva ideológica, ¿no? No, pues es que ya se le cierra la puerta al periodo neoliberal para que puedan hacer negocio con la energía eléctrica y ahora el Estado mexicano vuelve a tener el papel preponderante. Bueno, regresas a la pregunta original. ¿Cómo le vas a hacer para generar la energía eléctrica que necesitas para crecer y necesitas para mantener a tu población, ¿no? Es una respuesta que todavía no tiene un norte claro de por dónde va a ser. Por ahí se ha mencionado mucho que pues, ahora en este sexenio CFE sí va a tener inversiones en energía limpia, pero pues al final es el punto de inicio, o sea, no tienes la capacidad económica para generarla, ¿no? Y ahí me gustaría mencionar, sobre todo pues, a las personas que nos están escuchando, ¿no? Que ven este programa, pues hay que recordar todos los veranos, ¿no? Mayo, junio, julio, agosto, cualquier día en la noche a las 7, 8 de la noche, es muy común que se nos vaya la luz, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos consumiendo y CFE no tiene la capacidad de generación, ¿no? Ni de distribución. Entonces el punto, esa es una pregunta, digamos, digamos que necesita una respuesta inminente, aún y con todo lo demás que platicamos, ¿no? O sea, si el problema es que que te falta crecimiento económico, que ahorita lo estás haciendo en un promedio del 2% o menos, ¿no? El 1%. Y necesitas crecer al 6%. Bueno, ahí hay un brinco enorme de crecimiento económico que necesitas, pero ¿cómo lo vas a hacer funcionar si no tienes generación de energía eléctrica, ¿no? Entonces, esa es una pregunta que sí tiene que ser respondida pronto para poder, a la par de todo lo que hemos comentado en este programa, hacer funcionar un mejor crecimiento y desarrollo económico para México. Sí, dentro de las problemáticas que están mencionando, que son muy interesantes abordarlo, también creo que una de las problemáticas es la parte de la política exterior, de que se necesitan más gente, más sabia para poderlo relacionar con la diplomacia, el comercio internacional, ¿no? Como bien decía el doctor, dependemos tanto de nuestro vecino que podemos estar medios tambaleando nuestra soberanía en cuanto a economía, geografía, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ser sutilmente llevar a cabo una relación más estrecha con los países del sur global, como decía, con la India, con China, incluso a lo mejor con Rusia, ¿no? Que de alguna manera sí existe a lo mejor un plano neutral de diplomacia y sobre todo pues buenas relaciones, pero sutilmente, ¿no? Porque si no, entonces va a pasar como algo parecido a la expropiación petrolera previo Álvaro Obregón,
Lázaro Cárdenas, los tratados de Bucareli, el boicot ante México. Y eso puede ser, ¿no? Por ejemplo, decir a México, ok, está bien, quieres comercializar con otros países, está bien, pero nada más te vamos a bloquear el canal de Panamá, ¿no? Ah, caray. Y luego después salen sus amigos, la Unión Europea u otros, pues no te vamos a dejar pasar el mar Mediterráneo, ¿no? Y le sigue por ahí y, caray, está complejo, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer esta política exterior tan bien sabia? Como bien dice el doctor, lo interior primero es la política, ¿verdad? Cómo relacionarlo, como usted lo decía, pero también la política exterior, cómo sabiamente hacer esta diplomacia. Sí, ahí creo que hay que avanzar bastante, porque en realidad, en mi opinión, uno de los aspectos, digamos, negativos de la gestión de los gobiernos de la 4T es que más de la mitad de los nombramientos diplomáticos han sido nombramientos políticos. Se premia, entre comillas, a políticos o del mismo partido de gobierno o de otros partidos que han hecho concesiones al gobierno. Hay muchos casos de exgobernadores del PRI que terminan de gobernar y adquieren una función diplomática sin estar preparados para ello. Entonces se está asumiendo al hacer eso que en automático las relaciones van a ir bien porque tengas un embajador o tengas un cónsul, y no es así. O sea, la labor de un servicio diplomático de carrera es extraordinariamente importante para lograr mejorar relaciones que no son malas, pero que podrían ser mejores con muchos países del sur global y también no del sur global, por ejemplo, de Europa. O sea, hay un amplio campo de desarrollo para las relaciones mexicanas con países de Europa que, en mi opinión, no se está explotando tanto como se podría lograr de haber mejores nombramientos. Es un tema que hay que cuidar. Es lógico que eventualmente algún político renombrado adquiera como premio, como consolación, un puesto diplomático, pero eso no debe ser la regla, eso debe ser más bien la excepción. Y lo cierto es, siendo claro, en estos 7 años, más de la mitad de los nombramientos diplomáticos han sido políticos. Y ese número es demasiado grande a mi modo de ver. Definitivamente la política exterior ha sido también un tema en los años recientes, porque lejos de tener como que esta lógica, ¿no? De precisamente políticos de carrera, ¿no? De diplomacia, de pues llevar a buen puerto, ¿no? Las relaciones bilaterales, ¿no? Pues más bien ha sido todo lo contrario, ¿no? Como que ha sido dejarla de lado, ¿no? Inclusive recordemos el sexenio anterior, era muy común, ¿no? Que el presidente, bueno, el expresidente López Obrador diera por hecho que cualquier encuentro de carácter internacional era poco relevante y pues mandaba simplemente un representante, ¿no? Ya en este sexenio creo que esa política sí ha cambiado, ¿no? De hecho, en las primeras intervenciones o en las primeras oportunidades que ha tenido Claudia Sheinbaum, pues sí ha asistido y sí ha tomado, digamos, parte de esos encuentros, pero aún así todavía está pues un poquito latente la posibilidad de que se siga manejando los nombramientos, ¿no? De embajadas, de consulados en el exterior, pues con un carácter político, ¿no? Como lo mencionaba el doctor. Y yo creo que eso sí es necesario atenderlo de otra manera, porque si buscamos la diversificación de nuestros socios comerciales y la oportunidad de generar crecimiento en otras fronteras aparte de la norteamericana, pues definitivamente necesitaríamos estar más preocupados por generar los canales adecuados, ¿no? Que a través de las vías diplomáticas. Y si al final no tenemos a diplomáticos, sino tenemos a políticos, pues lejos de que lo lleven a buen puerto, es muy probable que termine en un mal puerto, ¿no? Ahí nada más me gustaría comentar que no lo hemos mencionado, sí, pero el próximo año es la renegociación. Bueno, no es renegociación, es revisión del Tratado de Libre Comercio, ¿no? de Norteamérica. Y por ahí yo vi una declaración no me acuerdo si la semana pasada, que mencionaba a nuestro secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que decía que el 85% del TEMEC ya estaba ajustado con la contraparte norteamericana, que el problema era el otro 15%, ¿no? Si eso se visualiza, ¿no? Desde la perspectiva de un año antes, pues parecería favorable.
pero el problema es dónde, o sea, cuál es ese 15% que no se ha terminado de embonar, ¿no? Ahorita no lo conocemos, tenemos una perspectiva, ¿no? Probablemente pues tenga que ver con temas de seguridad, tenga que ver con temas políticos, ¿no? Como fue la reforma al sistema judicial, también puede ser pues esta reversa que se ha dado, por ejemplo, a la reforma eléctrica, etcétera, etcétera, ¿no? Ahí el punto va a ser si realmente México va a tener la disposición de hacer los ajustes necesarios para que ese tratado fluya y en las condiciones en las cuales originalmente se firmó, ¿no? Porque definitivamente ahorita tenemos, digamos, un negociador norteamericano más agresivo que el que tuvimos en su momento cuando se renegoció, ¿no? El TEMEC. Entonces ahí también me gustaría comentar, o sea, no nada más son cuestiones económicas, también tienen que ser cuestiones diplomáticas y finalmente van de la mano, ¿no? O sea, las cuestiones económicas tienen que ir de la mano con las cuestiones diplomáticas para poder llevar a buen puerto las relaciones económicas de México en el exterior, ¿no? Sí, qué importante es esto y la verdad creo que la mayoría de las personas no conocemos todos estos aspectos que son de trascendencia, ¿no? O sea, y afecta a nuestro bolsillo. Al final y al cabo, toda decisión que pase del gobierno va a afectar al bolsillo de las personas. Y parte de este ejercicio que estamos haciendo, que les agradecemos que nos hayan acompañado, es no tomarlo de forma política, de que queremos criticar un partido o vanagloriar a otro, sino simplemente académicos dan su punto de vista y si el partido en el poder lo toma en cuenta y quiere revisar esta información y hacer un cambio, bienvenido, ¿no? Pero para eso se requiere tener criterio y tener una mente abierta. Porque por lo general estos temas mueven muchas fibras. O sea, la gente dice, yo opino esto, yo opino lo otro, y tú le tiras a por esto, y no se trata de esto. Sí, como bien dices, esta mesa es también académicamente hablando y educativo, ¿no? Para que nosotros estemos informados y también para concientizar qué es lo que está pasando con nuestro país, nuestra región lagunera también, y qué es lo que podemos hacer, contribuir, a lo mejor con algo pequeño, pero que sea contribuyente para nuestra nación. Y a manera de conclusión, una reflexión que nos quieran compartir sobre lo que se viene de previsiones en materia económica para México. Ustedes lo ven con aliento, lo ven con desaliento. Es hora de irnos a Uzbekistán, es el momento de emigrar. A Madagascar. A Madagascar. Podemos ir todo a Perú. Perú todo tiene mucho terreno disponible. ¿Qué opinan? No creo que haya que emigrar, pero hay que mantenerse y tratar de progresar en las condiciones que tenemos, pero sí, si me pregunto, si tengo que decirte la verdad, yo no soy optimista para los tiempos inmediatos. No soy optimista, creo que México se enfrenta a retos muy serios en el plano internacional y también en el plano nacional. O sea, en el plano nacional tenemos que hacer las cosas mejor, definitivamente todo el problema no proviene de Trump y de los aranceles. Ya la falta de crecimiento se hizo notoria después de la recuperación post-pandemia. O sea, si hubo un bache grande en la pandemia, hubo una recuperación, pero ya posteriormente a 2022 el crecimiento se volvió a estancar. De hecho, prácticamente en los 7 años desde 2018 para acá, los indicadores económicos casi están al mismo nivel que 2018. En realidad, casi al mismo nivel. El crecimiento promedio no supera el crecimiento de la población. Está más o menos al mismo nivel. Eso es un fracaso. Y Trump nada más ha tenido que ver en los últimos 7, 8 meses. Entonces, ese tema no podemos culpar al extranjero de ese. Ese es un tema de nosotros. Entonces, tenemos que arreglar las cosas nuestras, por eso lo planteé de esa forma. Yo creo que es lo primero, arreglar las cosas nuestras. El aumento de la productividad es fundamental. Si no se aumenta la productividad, no podemos vivir mejor, porque llega el momento, como decía el doctor, que se topan ya los aspectos restributivos, ya no pueden continuar. Entonces, el aumento de la productividad es esencial.
El aumento de la productividad no se consigue sin una optimización de la calidad de la educación a todos los niveles y también de la inversión en tecnología. Si no van esas dos cosas juntas, no va a haber aumento de la productividad. Dentro de 10 años volvemos a este programa y volvemos a decir que la productividad está igual. Entonces, así de veras no vamos a avanzar. Entonces, como francamente no veo medidas claras en esa dirección, no las veo, pues entonces tengo que decir que no soy optimista. Para los próximos años no soy optimista, lo cual no quiere decir que haya que emigrar. Creo que tenemos que aprovechar las oportunidades que hay dentro del país, superarnos, progresar. Si tenemos capacidad de invertir, invirtamos. Hagamos lo que podamos para el beneficio personal, que también se redunde en beneficio del país. Yo creo que también secundo al doctor, no soy optimista, ¿sí? Yo creo que ahí hay que analizarlo, bueno, o mencionando como ya una manera de resumen, ¿no? Estamos en un contexto económico nacional complicado que no, digamos, no ha generado el crecimiento económico necesario, sobre todo, pues obviamente los últimos 7 años, pero no es problema tampoco de estos sexenios, o sea, viene de una estadística que no nos deja mentir, ¿no? Un 2% en los últimos 20 o 30 años y pues no es suficiente para generar desarrollo económico. Pero también al mismo tiempo hay que visualizar un contexto bastante relevante. La economía mexicana ha convivido en los últimos 10 años sobre todo, quitando obviamente lo que fue la crisis por la pandemia relacionada con el COVID-19, que México convivió, la economía mexicana ha convivido con buenos tiempos de la economía norteamericana. Hace algunos años era muy famosa una frase que decía que cuando a Estados Unidos le daba un resfriado, a México le daba pulmonía, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente es este efecto, ¿no? Del tren, ¿no? Se para la máquina y todos los vagones se estiran, ¿no? Entonces, bajo esa lógica, vale la pena mencionar, si la economía norteamericana en los últimos años le ha ido bien, ¿por qué a México no le ha ido igual de bien? Aunque teóricamente le debería ir mejor de bien, ¿no? Porque se magnifica el efecto. Y ahí, como bien mencionaba el doctor, eso es un problema nuestro, es un problema de la estructura económica de la economía mexicana, ¿no? Entonces es algo que no hemos resuelto y en la medida en que no lo vayamos a resolver, no importa de dónde venga un choque económico externo, no va a generar el impacto esperado o el impacto deseado, ¿no? Y ahí, mencionando, yo me quedo con tu frase, hay que ser más pragmáticos y menos ideológicos. Yo creo que hay muchas cosas que se podrían mejorar, dejando de lado la ideología y tomando en cuenta precisamente lo que efectivamente necesitamos y que se debe de hacer, sin importar el partido que esté en el poder y sin importar las implicaciones políticas o ideológicas que esa decisión tenga. Tenemos que estar preparados para la abundancia, también para cuando lleguen los momentos buenos. Hay que estar listos y hay que mejorar la productividad, mejorar el aspecto de la tecnología, la ciencia, y esa es una tarea de nosotros. Difícil tarea, no sencilla, pero es nuestro campo de resistencia, ¿no? O sea, es como nosotros podemos aportar al México, y todos estos puntos de vista que nos han compartido no es con el afán de defender o atacar a algún partido o a alguna persona en particular, es simplemente, esta es mi opinión, este es mi punto de vista. Si el gobierno decide tomar medidas, si a algún funcionario le sirve esto, adelante, con gusto y generosamente. Al cabo, pues les van a pagar a ellos y las ideas van a ser acá. Pero sí, la idea es que el beneficio se magnifique, ¿no? Para todos, que llegue de la mejor manera. Sí, bueno, yo para ir concluyendo, considero que sí, México debe estar abierto al comercio internacional, sobre todo a este nuevo orden mundial que se está generando con el G3. Ya Estados Unidos ya no es la única potencia económica y mundialmente, sino está China y Rusia, y debe de abrirse, porque si no, entonces en lugar de beneficiarnos, próximamente podemos pues prácticamente hundirnos cada vez más. Y bueno, pues agradecerles por haber estado con nosotros, por darnos su tiempo, por darnos compañía, y gracias por ser tan generosos con nuestro público. Esperemos que hayan disfrutado este momento y que sea de mucho provecho. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, estimado. Muchas gracias, doctores. Muchas gracias. Gracias a ustedes.
Les recordamos que esto fue Revolujados.